Continuamos con información legislativa y en esta oportunidad vamos a conversar con el jefe de fracción de este, primer y segundo año del Partido Liberal Progresista, don Eli Feinseth. Don Eli, un gusto saludarlo y poder detallar sobre la gestión de este segundo año que me parece, sin duda alguna, uno de los principales logros es el tema del marchamo, poder ponerle reglas al tema del marchamo que siempre había sido un dolor de cabeza para los costarricenses. Muchísimas gracias, más bien el placer es mío estar acá. Ciertamente el proyecto del marchamo tal vez ha sido el más llamativo y tiene la virtud precisamente de lo que decías, que lo que logramos fue ponerle reglas permanentes, no fue una rebaja de un año del marchamo, sino que le pusimos reglas permanentes para evitar que el Ministerio de Hacienda siguiera cometiendo abusos a la hora de que revalorizaba los carros. A partir de ahora el carro, conforme pasa el tiempo, va perdiendo valor fiscal, con lo cual va disminuyendo el monto del marchamo que paga. Se bajaron los montos de los marchamos de manera significativa y se estableció claramente la tabla de depreciación. Entonces, creo que es un proyecto de ley bastante interesante que surgió precisamente de esa filosofía que tenemos en el partido, de no llegar a poner parches. Había en la corriente legislativa 3 o 4 proyectos que lo que pretendían era bajar el marchamo por un año. Nosotros presentamos uno de carácter permanente, resultó atractivo para la mayoría de las fracciones, recibimos aportes importantes que se le incorporaron al proyecto de ley de Liberación Nacional, del Frente Amplio, de la Unidad, y salió un proyecto de ley bastante bueno. Pero hemos avanzado también con una serie de proyectos que para nosotros son muy importantes. Nosotros como fracción que arrancó de cero, y podríamos decir la única fracción que arrancó de cero, porque todos los demás partidos han tenido diputados en periodos previos, con lo cual ya tenían proyectos de ley en la corriente legislativa. Nosotros arrancamos completamente en cero. En este momento ya tenemos, no sé, unos 8 o 10 proyectos de ley ya para plenario, aparte de otro montón de proyectos que están todavía en comisiones haciendo ese tortuoso trámite. Que este tercer año va a ser fundamental para poder ya madurar esos proyectos que han venido presentando y trabajando. Esa es la esperanza, ¿verdad? El tercer año debería ser el más productivo del periodo legislativo. Digamos que en el primer año hay una curva de aprendizaje, el segundo año se complica por las elecciones municipales, créalo o no, ¿verdad? Y el cuarto año se complica por las elecciones nacionales, y entonces en este tercer año esperamos que los resultados sean bastante positivos. En temas fiscales, ustedes se metieron de lleno en el tema de la depuración de impuestos. Detállenos al respecto y también sobre la propuesta que ha venido trabajando el diputado Dengo coordinando la comisión en materia de renta. Bueno, para nosotros es un tema esencial. En Costa Rica encontramos que hay más de 200 impuestos vigentes y eso es un absoluto despropósito. No hay autoridad tributaria o administración tributaria que pueda manejar eficientemente esa cantidad de impuestos. Y tampoco es posible para el ciudadano, para el que llaman el obligado tributario, cumplir a cabalidad con las leyes cuando son tantísimas y tan complejas. De esos 200 y pico de impuestos, 5 son responsables del 95% de la recaudación. Por lo tanto, lo que hay que hacer es disminuir la cantidad de impuestos, simplificar el sistema tributario y concentrar los recursos de Hacienda en, digamos, la administración, fiscalización y persecución de esos 5 impuestos que son los que más dejan, para garantizar que se disminuye la evasión, con lo cual mejora la recaudación sin tener que subir impuestos. En ese sentido, hemos trabajado, hemos presentado varios proyectos de ley, un par se han aprobado, el del marchamo, el del impuesto a las cervezas importadas, que eso más que reforma tributaria, eso tenía que ver con evitar una disputa comercial con la Unión Europea. El proyecto simple, que es la simplificación de impuestos para levantar la eficiencia, es un proyecto que presenté yo para eliminar 12 impuestos. Cuando salió de comisión, salió con solo 10 de los 12, los otros 2 los diputados no estuvieron de acuerdo en eliminarlos, pero ese ya está para plenario. Y hemos hecho también un trabajo de defensa de ciertos principios que son fundamentales para el modelo de desarrollo costarricense. El principio de la territorialidad en el impuesto de la renta, por ejemplo. Nosotros somos un país importador neto de capital.
si nosotros pretendemos ponernos a adoptar conceptos de renta mundial, donde la autoridad tributaria puede ir a revisar las actividades de una empresa que está en Costa Rica en otros países, donde esas empresas multinacionales también tributan, ¿verdad? Podemos ahuyentar parte de esa... La posición de ustedes es que se pague por lo que se produce en el país. Es correcto. Que se pague por lo que se produce en el país, que ha sido siempre eso es lo que está en la ley. La ley del impuesto de la renta, en uno de sus primeros artículos, claramente lo dice, ¿verdad? Es un impuesto territorial. Ha habido algunos intentos, este gobierno está particularmente interesado en meter renta mundial y a veces confunden a la opinión pública con renta global y renta mundial. Son dos conceptos completamente diferentes. Renta global lo que quiere decir es que cada persona paga por todos sus ingresos en una sola cuenta. Si usted alquila un cuarto de su casa, hace consultorías y tiene un salario, hoy en día cada uno de sus 3 fuentes de ingreso tiene un impuesto distinto. En renta global se suma todo okay, y se paga una sola tasa de impuestos. Eso es simplificación tributaria, nosotros podemos estar de acuerdo con eso, siempre y cuando no se quiera meter para aumentar los impuestos que va a pagar la gente. Renta mundial es ir a cobrarle impuestos en Irlanda o impuestos a Intel por lo que genera en Irlanda, por decir algo, ¿verdad? Entonces hemos hecho esa defensa, de ahí surge la comisión especial, ¿verdad? Que preside Jorge Dengo, donde Jorge ha sido muy firme en mantener ese principio de la territorialidad. Se han dado discusiones importantes, pero al final de cuentas esa defensa es importante. Don Eli, en el tema de la productividad para las empresas, emprendimiento y demás, se habla de que Costa Rica es muy elevado en materia impositiva. ¿Es posible a nivel de país para que sea atractivo a los empresarios, pero además garantizando una sostenibilidad fiscal? Sí, claro, porque Costa Rica tiene un fenómeno muy particular, 200 y resto de impuestos y alrededor de 1.300 exoneraciones. Y esas 1.300 exoneraciones lo que hacen es que al final de cuentas los impuestos los paguen relativamente pocas personas y pocas empresas. Y entonces eso hace que para que el Estado pueda sobrevivir necesita impuestos muy elevados. En el caso del impuesto de la renta, alrededor de 2/3 partes de todo lo que se recauda viene de las 400 o 500 empresas más grandes del país. Y hay 120,000 empresas en el parque empresarial del país, ¿verdad? Entonces, eso está... A ver, las empresas grandes, por supuesto que tienen ventas mucho mayores, utilidades mucho mayores, siempre van a pagar un porcentaje importante. Pero lo que pasa en Costa Rica es que hay muchísimas empresas que no pagan del todo, ¿verdad? Y lo mismo pasa con las personas. El umbral exento que supera los 800,000 colones, ¿verdad? Hace que solo el 15% de los asalariados pagan impuesto de la renta. Ahora, si el Ministerio de Hacienda quisiera aplicarle las mismas tasas de impuesto de la renta a quien gana un salario de 600,000 colones, no vamos a estar de acuerdo. Si podemos bajar las tasas de impuestos para abarcar a más contribuyentes, creo que se vuelve mucho más atractivo el país. Don Eli, es muy amplio, ¿verdad?, el tema de la agenda de un año, pero sin duda alguna, tema seguridad. ¿Cuál ha sido el aporte del PLP en materia de seguridad de esta agenda que se ha venido implementando por acuerdo entre las fracciones? Nosotros tomamos una decisión de no participar en esa competencia malsana de a ver quién presenta más proyectos y a ver de quién es el proyecto que se aprueba. Cuando se empezó a discutir en la mesa tripartita entre Poder Judicial, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, había ya en corriente legislativa alrededor de 30 proyectos de ley. Y entonces nosotros nos dimos a la tarea de analizar esos proyectos de ley, aportar en aquellos que creíamos que se podían introducir mejoras, apoyar los que creemos que se debe de apoyar y trabajar en esa línea. Gilberto Campos había presentado un proyecto de ley que yo creo que hubiera sido bastante útil.
lamentablemente fue rechazado en comisión, fue básicamente enterrado, que era un proyecto de ley para unificar las policías. En Costa Rica tenemos policía en el Ministerio de Hacienda, policía en el MINAE, tenemos policía en el ICT, tenemos policía en Gobernación, tenemos policía en Seguridad, tenemos un montón de cuerpos policiales, muchas veces falta coordinación, ¿verdad? Y esa había sido una propuesta que para nosotros hubiera sido de mucho mayor impacto que todos los demás proyectos que están en la corriente legislativa. Lamentablemente, los diputados de las demás fracciones prefirieron no hacer ese cambio. Gilberto tiene también unos 4 o 5 proyectos en la corriente legislativa con cambios puntuales en legislación, en temas de sanciones para ciertos tipos de delitos, en temas de darle herramientas a la Fiscalía, al OIJ, etcétera, ¿verdad? Y una lucha muy grande que hemos dado, y todavía no ha concluido esa lucha, es hacer entender a nuestros compañeros diputados que el problema de seguridad o de inseguridad no se resuelve solo con proyectos de ley. Yo puedo aprobar un proyecto de ley duplicando los castigos para todos los delitos, pero eso solo entra en vigencia para los delitos que se cometen, o más bien, eso solo aplica para los delitos que se cometan después de. Sí. Ya eso no sirve para los que se cometieron antes de la aprobación de esa ley. Cuando se dé el delito, se haga la investigación, se capture al sospechoso, se le lleve a juicio y se le condene, pasan varios años, ¿verdad? Entonces, nosotros creemos que eso hay que hacerlo, pero también hay que fortalecer los cuerpos de seguridad. Pasa por plata el tema, don Eli. Pasa por plata. Estamos listos. Muchas gracias, don Eli. No, muchísimas gracias a vos. Placer siempre estar por acá. Bien, continuamos con más del